Gracias, congresista Donaire. Tiene uso la palabra congresista Pari. Pacori. Señora Presidenta, para manifestarle que esta iniciativa legislativa que plantea la modificación del artículo 4, inciso del decreto legislativo 11 de uso de la fuerza policial, pone en debate el tema del principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad que debería tener, junto a esta iniciativa legislativa, mayor debate. Y le decimos mayor debate porque en el sustento que hace esta iniciativa legislativa, este principio de proporcionalidad también lo compara con el principio de legalidad. ¿Qué se está entendiendo por legalidad? Manifiesta que el uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo legal. Los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú y demás normas nacionales sobre la materia. En ese sentido, señora Presidenta, nosotros plantearíamos también en relación al pronunciamiento que ha realizado la Cruz Roja frente a este proyecto de ley como un aspecto positivo, de que se pueda poner una disposición complementaria para derogar la ley número 30.151, con la que se ha modificado el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal referido al uso de armas u otros medios de defensa por el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta ley, como es conocido también en otros medios, se le ha dado la licencia para matar a la Policía Nacional, debería de ser derogado, y así de esta manera creemos que el principio de proporcionalidad tendría otro tratamiento más vinculado al tema de los derechos humanos, señora Presidenta. Gracias, congresista Pacori. Tiene uso la palabra congresista Chubut. Señora Presidenta, si usted lo permite, me pide una interrupción. Congresista Alcorta, interrupción. Gracias, presidente. Yo encuentro un gran propósito en la propuesta que hace el congresista Octavio Salazar, porque es de justicia. Me gustaría que nombrara nuevamente el artículo que ha propuesto el congresista del Frente Amplio, porque esto es una propuesta que nace por el GRAE, porque la gente, los terroristas podían atacar, y los terroristas podían atacar, pero las Fuerzas Armadas no se podían defender. Cuando mataban a soldados de las Fuerzas Armadas no podían recogerlos porque no tenía que ser el fiscal. Los terroristas no solamente podían recoger a sus muertos, sino que les rompían el vientre, les cortaban el vientre a los soldados. Y se hizo una reunión entre el general Otto Guiboch, en ese momento jefe del comando conjunto, y la señora Gleice Chaiz, para que tuviesen un acuerdo para que la Fiscalía pudiera entender el trabajo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas entender el trabajo de la Fiscalía, para que fiscales fueran al combate y vieran cómo es el tema. Porque el uso de la fuerza solamente era derecho de los terroristas, como lo es de la delincuencia el día de hoy. Hoy día matan por un solar, tiene razón, nuestro Octavio Salazar, excelente proyecto. Pero creo que es de justicia presentar que esto se sume a las Fuerzas Armadas también, porque el terrorismo sigue, lo vemos, se hace en campaña en nuestras narices, hace la apología en nuestras narices. Y lo que no puede ser es que el terrorista puede disparar y la Fuerza Armada tiene que preguntarle con qué está usando, cuchillo, escopeta, pistola, piedra. O sea, no, eso no es viable. Usan bazookas, se tiran a los... El carro está muerto, estos 3 soldados del ejército, de la policía ahorita. El Brain ha sido por una bazooka, los han atacado. Entonces tienen que tener el mismo, o sea, yo no te puedo preguntar con qué me vas a atacar porque no sé con qué me voy a defender. Los delincuentes peor todavía o igual. Los delincuentes matan por un celular, pero sin absolutamente, pero ni siquiera una mínima racionalidad de lo que es el derecho humano, la vida. Entonces, ¿por qué vamos a diferenciar a uno del otro? Y esto nace con la Fuerza Armada más que con la policía. Yo felicito el proyecto del señor Octavio Salazar, pero creo que sería de justicia incluir y sumar a los miembros de las Fuerzas Armadas también. Gracias. Gracias, congresista. Continúe. Me pide la segunda interrupción. La segunda interrupción, congresista Donaire. Respecto a la intervención del colega de Frente Amplio, señora Presidenta, los que en algún momento tuvimos la oportunidad de conducir la guerra antiterrorista, la hemos conducido peruanos, sin ninguna injerencia de ningún país que se tildan de grandes asesores de la guerra contra el terrorismo. En ese sentido, creo que, y lo digo de buena fuente porque me ha sucedido,
Estos organismos internacionales, y disculpen acá, de verdad lo digo de corazón, sea la Cruz Roja o la Amnistía Internacional, teníamos que darle cuenta para hacer un operativo limpio. Y al darle cuenta, eran sobreavisados los mandos terroristas de un operativo como fue la Operación Aries. ¿Y por qué? Por hacer limpia una operación, todos nuestros operativos eran golpes al vacío, porque les pasaban la voz justamente, y hemos visto, creo, en Chavín de Huántar, cuando entró algún representante de Amnistía Internacional, y creo que eso entorpeció mucho la lucha esta contra el terrorismo. Nada más, señora presidenta. Gracias, congresista Donaire. Puede empezar, congresista Chaput. Gracias, señora presidenta. Yo quisiera empezar señalando que mi bancada se adhiere a lo manifestado por el congresista Octavio Salazar en el sentido de modificar este principio de proporcionalidad. Y vamos a sustentar por qué, señora. Max Weber, el gran sociólogo alemán, señalaba que el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia y del uso de la fuerza. Pero lamentablemente en nuestro país, señora presidenta, y lo hemos vivido durante la época del terror, este principio había sido completamente tergiversado y pareciera en algunos casos que quienes los tenían eran los movimientos terroristas. ¿Por qué? Porque abusaban de principios como el de legalidad y proporcionalidad. Y lamentablemente en algunos casos sustentados en informes de organismos de derechos humanos que de repente con buena voluntad les permitían a ellos colocarse por encima de lo que nuestras Fuerzas Armadas y policiales podían hacer. El principio de proporcionalidad, señora presidenta, no significa igualdad. Y lamentablemente así se interpretaba en nuestro país, de que uno tenía que combatir en igualdad de condiciones a los elementos subversivos o delincuenciales, colocando a las Fuerzas Armadas que sí tienen, y las fuerzas policiales, que someterse a otro principio, el de la legalidad, a lo que significaba la ventaja que podrían tener los grupos subversivos. Por lo tanto, considero que lo manifestado por el congresista Octavio Salazar es correcto. La proporcionalidad no puede seguir siendo igualdad, señora presidenta, porque el delincuente no utiliza la moral y los principios de su parte, y mucho menos la ley. Sin embargo, un delincuente que puede utilizar un arma artesanal no tiene de su parte ni los escrúpulos, ni la moral, ni los principios, ni la legalidad, y por lo tanto puede usarla de manera artera. Entonces, sí se requiere una diferenciación. Por eso, yo estoy de acuerdo con lo manifestado por la congresista Alcorta, en el sentido de que esto ha colocado en desventaja a nuestras Fuerzas Armadas y policiales desde hace muchos años. Y por lo tanto creo que es menester apoyar la propuesta del congresista Octavio Salazar e incorporar también a las Fuerzas Armadas para que de esa manera podamos tener un conjunto homogéneo, coordinado y coherente en materia de lucha contra la delincuencia organizada y lo que significa también la subversión. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Chaput. Uso de la palabra para la congresista Arana. Presidenta, gracias. En principio, todo aquello que contribuya a una respuesta proporcionada en el marco de la ley de la policía y de la responsabilidad que tiene en el control de orden interno tiene que ser saludado, presidenta. Yo creo que fue algo terrible que hayan aprobado en anteriores legislaturas el hecho que efectivamente uno viera que policías podían estar lanzando piedras, llevar ondas, que luego incluso lo han sembrado a los propios agricultores, como lo sabemos en el Valle del Tambo, y por la cual hay policías que han sido escudados en el Ministerio del Interior, que han sido policías que han cometido delitos. ¿Por qué? Porque, claro, como les tiraban piedras con onda, llevaban una onda para tirarle también a los manifestantes. Y en ese sentido, si el principio de proporcionalidad, tal como se está planteando, que tiene que responder a un criterio diferenciado, progresivo, determinado por el nivel de cooperación o de resistencia a la agresión o personas a quienes interviene, en ese marco, presidenta, sin duda, la propuesta que se hace mejora de tal manera que incluso la respuesta que puedan hacer policías en situaciones de alta tensión en un conflicto no resulte incluso una conducta que termine justificando que porque uno lanza piedras, los policías también pueden lanzar piedras, porque igual pueden ser letales para quien actúa, depende del volumen, del tamaño, la posición, la distancia, etcétera. Y eso absolutamente convertía
a las fuerzas policiales en una situación que más que actuando para colocar orden, las colocaba del lado justamente del vandalismo o de situaciones de violencia que a veces de manera reprobable se presentan en los conflictos sociales. Sin embargo, Presidenta, yo creo que hay dos temas que debiéramos considerar. Uno primero es la presentación que ha hecho el congresista Pacori en relación a que efectivamente existe la ley 30151 que tiene que ver con la importancia de que no se permita el gatillo fácil, Presidenta. Así como debería, y condenamos de hecho, el que pudiera en actos de protesta social sectores en su desesperación o en una situación inaceptable de violencia en la que incurran en situaciones en las que lejos de reclamar y legitimar su lucha por situaciones de violencia que han causado, por ejemplo, la muerte de policías, que es inaceptable que eso haya ocurrido, Presidenta. Una de las cosas en las que se incurra en el conjunto de la lectura del marco jurídico que tenemos son situaciones más bien que lleven a que en vez de resolver los temas tal cual está planteado de manera, yo diría, adecuada, como se ha planteado modificando el inciso C en este proyecto ley 921 sobre el decreto. Entonces yo creo en ese sentido, Presidenta, que para que pudiéramos tener una lectura integral, el hecho de que exista la iniciativa legislativa 421 que presentó el congresista Pacori, que corrige el tema de que podamos tener en la práctica gatillo fácil en una situación de conflicto, porque están pasando cosas, Presidenta, que no podemos cerrarnos los ojos. Los mismos miembros, por ejemplo, de la DINOES, que son mandados a intervenir en conflictos sociales, señalan que ellos no están capacitados para manejar un conflicto social. Varias veces me han expresado de manera individual que a quienes le toca son a la Policía Nacional o a las Fuerzas de Operaciones Especiales, pero que el rol de ellos es poder combatir situaciones o de guerra o situaciones de narcotráfico o de terrorismo, y los envían a una situación de conflicto social. Y entonces, si no hay ese carácter diferenciado e integral para entender la ley, para comprender y armonizar las leyes, Presidenta, si bien es cierto, podemos y deberíamos respaldar esta corrección que estaba planteando en la iniciativa legislativa el congresista Salazar, lo que puede ocurrir es que va a llevar a una situación en la que el manejo de los conflictos sea más bien indiferenciado, porque no es lo mismo, y estoy de acuerdo con lo que plantea el congresista Donaire y la congresista Alcorta, la respuesta armada proporcional de la policía o del ejército frente a un ataque terrorista o a un ataque de narcotraficantes que en el manejo de un conflicto social. Y en ese sentido, Presidenta, me parece que lo propio para que esta precisión que está planteando el congresista Salazar se dé en el marco de la derogatoria de la ley 30151, de tal manera que lo que no ocurra, Presidenta, es una situación más bien de pérdida de legitimidad y de pérdida de control para imponer el Estado de Derecho, Presidenta. Entonces creo que en ese sentido uno puede entender las recomendaciones que hace la Cruz Roja Internacional, que en este caso el congresista Donaire no se opone, está de acuerdo con por ejemplo, con este tema de la modificación y precisión de la proporcionalidad, ¿no? Sí me preocupa que, por ejemplo, dado que el gobierno de Humala, sobre el cual aquí hay fuerzas políticas muy críticas como lo somos nosotros, le hayan añadido a las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir en situaciones de conflicto social tipificadas como problemas de orden interno, cuando en realidad el propio ministro del Interior está reconociendo que lo que se necesita son más policías, mejor formados, mejor equipados. Entonces, si tenemos una situación que dejó el gobierno de Ollanta Humala, en que el ejército puede intervenir en situaciones donde falta policía y donde está vigente la 30151, la norma que queremos que ayude para que se defienda la policía de ataques externos y responda proporcionalmente, termine siendo una norma más de criminalización y de criminalización indiscriminada, porque no es lo mismo la respuesta a un grupo terrorista armado, no es lo mismo la respuesta a un grupo de narcotraficantes que atentan contra la vida de nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas, con un marco permisivo
que permiten que en conflictos sociales se pueda mandar a policías que no están entrenados para intervenir en conflictos sociales, o aún al ejército en situaciones de conflictividad social, como lo han hecho ahora en Tumán, Presidenta. Y entonces eso se puede prestar más bien a violación de derechos humanos. Entonces yo le diría al congresista Salazar, que me está pidiendo una interrupción, Presidenta, que la norma es buena, congresista Salazar, pero nos preocupa que estando vigente la 30151, en realidad lo que se siga es construyendo una pirámide de criminalización de la protesta. Gracias, Presidenta, me piden intervención. Gracias, ya terminó su tiempo. Vamos a darle el uso de la palabra al congresista Velázquez Quesquén. Si desea, le da la interrupción al congresista Octavio Salazar. Con mucho gusto le doy la interrupción al compañero Octavio. Congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. El 395 es exclusiva para la Fuerza Armada. Esa ley salió el año 2010. Eso salió con el voto del Consejo de Ministros y vino y esta norma vino acá al Congreso y bueno, y se aprobó, etcétera, etcétera. Pero eso es exclusivamente para la Fuerza Armada. Cuando nosotros estamos hablando de la utilización de la fuerza de la policía, estamos queriendo modificar un principio que regula la utilización de la fuerza. Entonces, aquí no hay un tema que esté, digamos, cogiendo otras partes dentro de toda la organización del Estado en la que tiene necesariamente la policía que defender a la ciudadanía, punto uno, y defender la propiedad pública y la propiedad privada. Es decir, no podemos tener nosotros una ley para, por ejemplo, enfrentar al terrorismo. No podemos tener una ley para enfrentar desórdenes sociales. Una ley para poder defender al Estado con el tema del narcotráfico. No, las leyes son integrales. Y la utilización de la fuerza es igual para cualquiera de los estados en las que se altere el orden y que se requiere el empleo de la Policía Nacional. Entonces, aquí el tema es muy claro. Esta ley, reitero, regula el principio de la proporcionalidad, lo define, no una definición antojadiza como se le dio en el año 2015. Entonces, aquí, Presidenta, las cosas claras, esta es una norma de la policía y con relación a lo que había manifestado el señor general, que es lo que también él desea hacer uso de la palabra, que había manifestado el señor general, ese es un tema para las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, señora Presidenta. Continúe, congresista Velázquez. El congresista Donay me pide la segunda interrupción, Presidenta, con mucho gusto, si usted la permite, por favor. Interrupción, congresista Donay. No es la 3095, sino la 1095. Bueno, es cuestión de números, retiro, porque este cambio de dispositivo es específico de la Policía Nacional. Yo agradezco el apoyo, ¿no? Y lo segundo, de verdad que entendamos todos que a nosotros que hemos tenido nos cuesta enfrentarnos a nuestros hermanos, aun cuando sean justas y legítimas sus reivindicaciones y reclamos, nos cuesta, de verdad, y somos incomprendidos, y que a veces tenemos que recibir una orden superior, y lo tenemos que hacer por la paz y el orden interno, pero tratamos en lo posible de ser más al diálogo, a tratar de conversar, ¿no? Pero a veces infiltran dentro de esos grupos de manifestantes justo gente violenta, recalcitrante, radical, que ya distorsiona el sentido en sí del justo reclamo y reivindicación. Nada más, señora Presidenta. Gracias, congresista Velázquez, puede iniciar su posición. Voy a ser muy breve. Respaldamos este dictamen porque la precisión de este principio y que modifica el artículo 4 del decreto legislativo 1186 era necesario, porque no hay que confundir los sujetos que están en conflicto. Una cosa es un policía que defiende el orden público frente a alguien que lo quiere alterar. Entonces, dejar un principio así un poco etéreo, un poco genérico, lo que ha hecho es, en la práctica, es responsabilizar a los miembros de nuestra Policía Nacional por haber cumplido dentro del marco de la ley sus obligaciones que tienen para con el Estado. Por eso que es muy importante esta precisión, señora Presidenta,
porque no es verdad, o sea, ese argumento de decir que con esto se pretende criminalizar la protesta. Nosotros los demócratas respaldamos las protestas, pero que sean pacíficas. Tienen un límite, como todo derecho. Todos los derechos no son absolutos, tienen límites. No pueden atentar contra la propiedad privada, no pueden atentar contra la integridad de otra persona. Entonces, cuando intervienen nuestros miembros de la Policía Nacional, lo hacen para restablecer o mantener el orden público, de tal manera que no generemos a través de estas aplicaciones de estas normas un enfrentamiento entre ciudadanos que cada uno cumple su responsabilidad. Por eso, Presidenta, nosotros vamos a apoyarlo, vamos a apoyar este dictamen que creo que lo que hace es entregarle una herramienta legal a nuestra Policía Nacional para que restablezca o garantice el orden público, que es una obligación constitucional. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Velázquez. Ha terminado el rol de oradores. Tiene uso de la palabra la congresista Luciana León. Muchas gracias, Presidenta. Quiero ratificar lo que han manifestado los congresistas que tienen conocimiento sobre esta norma. Este decreto legislativo 1186 que estamos modificando con este proyecto de ley del congresista Octavio Salazar únicamente hace referencia a la Policía Nacional de Perú. Es una norma específica. Si fuese una norma general, obviamente podríamos incorporar también a las Fuerzas Armadas, pero para las Fuerzas Armadas ya existe el significado claro del principio de proporcionalidad, y eso está en el decreto legislativo 1095, que establece justamente las reglas de empleo y el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Así que con eso estaríamos cubriendo únicamente lo que nos falta, que es en el rubro de la Policía Nacional. Yo creo que con eso estaríamos todos claros y podríamos ir al voto, y también teniendo en cuenta que en la Comisión de Defensa esto se aprobó de manera unánime. Muchas gracias. Gracias, congresista León. Entonces, habiéndose ya terminado el debate, vamos a ir a la votación, y esta tiene que ser, como estamos aquí, en votación nominal. Señor relator, los que estén a favor del dictamen se servirán decir sí, los que estén en contra no, los que se abstengan igual. Señor relator, nominal. Sí. Señores congresistas, Bartra Barriga. Sí. Bartra Barriga, sí. Acuña Núñez. Acuña Núñez, sí. León Romero. León Romero, sí. Galarreta Velarde. Salaverry Villa. Salaverry Villa, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Reategui Flores. Reategui Flores, sí. Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Uñagua Guasanga. Sí. Uñagua Guasanga, sí. García Jiménez. Segura Izquierdo. Segura Izquierdo, sí. Ávila Rojas. Ávila Rojas, sí. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez, sí. Alcalá Mateo. Alcalá Mateo, sí. Sarmiento Betancur. Sarmiento Betancur. Bruce Montes de Oca. Arauz Fernández. Arauz Fernández, sí. Sheputmur. Sheputmur, sí. Arana Segarra. No. Arana Segarra, no. Ochoa Peso. Arce Cáceres. Espinosa Cruz. Sí. Espinosa Cruz, sí. Donaire Goch. Donaire Goch, sí. Velázquez Quesquén. Sí. Velázquez Quesquén, sí. Villanueva Mercado. Villanueva Mercado, sí. Ramírez Tandazo. Ramírez Tandazo, sí. Salazar Miranda. Sí. Salazar Miranda, sí. Martorell Sobero. Martorell Sobero, sí. Costa Santolaya. Costa Santolaya, sí. Pacori Mamani. No. Pacori Mamani, no. Foronda Farro. No. Foronda Farro, no.
Han votado a favor 22 señores congresistas, 3 en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa sobre el proyecto de ley 921. Pide la palabra la presidenta de la comisión. Sí, presidenta, para solicitar la dispensa de la segunda votación. Se va a consultar a la Junta de Portavoces. Si ahora sacan una afirmación de parte de los portavoces, se procederá a poner a votación. Sí, los portavoces se servirán acercarse en todo caso para exonerarlo y poner la votación. Siguiente proyecto, señor relator. De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Salud y Población, proyecto de ley 426, se propone regular el descanso adicional por exposición a radiación ionizante o sustancias radiactivas de personal de la salud. Sí, antes de ingresar el congresista Velázquez, está haciendo uso de la palabra. Presidenta, yo quisiera que pudiera poner en debate en su momento, cuando usted lo considere conveniente, el proyecto de ley 977 y 1126 que está en un cuarto intermedio. Que viene ¿Sobre qué era, por favor? Era precisar el régimen laboral de la Superintendencia de Banca y Seguro del Banco Central de Reserva. ¿Quedó en cuarto intermedio? Sí, está en cuarto intermedio. Cuando usted lo considere... Lo vamos a poner en consideración. Gracias. A ver que me lo ubiquen. Primero voy a salir los otros proyectos. Gracias, congresista. Se consigna el voto del señor congresista Galarreta en la votación anterior. Se inicia la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto de ley 426, por el que se propone regular el descanso adicional por exposición a radiación ionizante o sustancias radioactivas del personal de la salud. Al respecto, la Comisión de Salud y Población ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Domínguez Cercella, vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad. Congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Señora presidenta, señores congresistas, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en su 21ª sesión ordinaria del 23 de mayo del presente año, aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 426-2016 CR de la congresista Milagro Emperatriz Salazar de la Torre del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, que propone que los profesionales de la salud, el personal de la salud técnica y auxiliar asistencial de salud, reconocidos por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que laboran expuestos a radiaciones ionizantes o sustancias radiactivas, gocen además de su periodo vacacional de un descanso semestral de 10 días, dentro de los cuales no podrán ser expuestos a los indicados materiales. Nuestro ordenamiento jurídico otorga un descanso semestral de 10 días adicionales al periodo vacacional tan solo a 3 profesionales de la salud que laboran expuestos a la radiación ionizante: médicos cirujanos, tecnólogos, médicos y cirujanos dentistas, no reconociéndose este derecho ni a los demás profesionales de la salud ni al personal técnico y auxiliar asistencial, que están reconocidos como personal de la salud en los incisos A y B del artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1153. Es evidente el trato desigual que se está dando a la mayoría del personal de la salud que labora bajo las mismas condiciones, expuesto también a la radiación ionizante, pero que no tiene reconocido a su descanso adicional de 10 días semestrales. Es decir, que no solo están expuestos a radiación ionizante los médicos cirujanos, tecnólogos médicos y cirujanos dentistas, sino también los profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar asistencial reconocidos en el inciso A y B del artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1153 respectivamente. La igualdad de trato reconocido en dicho artículo de la Constitución Política 2.2 es, junto a la libertad, uno de los pilares y principios del Estado Constitucional de Derecho, conceptos que han sido ratificados en muchas sentencias por el Tribunal Constitucional. Es por ello, además, se trata de salvaguardar el derecho a la salud de los trabajadores reconocido en el artículo 7 de la Constitución Política. Esto se plantea que durante dicho descanso adicional los beneficiarios no deban trabajar en la misma actividad, es decir, no exponerse a la radiación ionizante. Es importante también mencionar que este descanso adicional no resulta tentatorio de lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Supremo 009-97-EM, que aprueba el reglamento de dicha seguridad radiológica,
pues no sustituye ninguna medida de seguridad y protección de los trabajadores expuestos a radiación ionizante. Es decir, no se deja de otorgar ninguna medida de seguridad y protección a cambio de dicho descanso, sino que por el contrario haría las veces de complemento de las ya existentes. Finalmente cabe señalar que el dictamen cuenta con las opiniones favorables del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Salud señala que donde existe la misma razón debe existir también el mismo derecho, debe darse viabilidad a la propuesta normativa que amplía la protección a los profesionales de la salud y al personal técnico y auxiliar asistencial de salud, que se encuentren expuestas a radiaciones y a sustancias radioactivas, situándose en la posición vulnerable que a los médicos, cirujanos y tecnólogos médicos, concluyendo que la presente iniciativa resulta viable. Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo opina que se encuentra de acuerdo con el proyecto de ley presentado, en tanto se ajusta al principio derecho de igualdad al establecer la misma consecuencia jurídica a un mismo supuesto de hecho que viene a ser que todos los trabajadores de la salud que se encuentren expuestos a radiaciones ionizantes o sustancias radioactivas reciban un descanso semestral de 10 días durante el cual no deberán exponerse a dichos riesgos. En tal sentido, la presidencia de la comisión pide a la representación nacional la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley mencionado, cuyo texto legal permitirá asegurar la salud de los profesionales de salud, del personal técnico, auxiliar asistencial de salud que se encuentran expuestos a radiaciones y sustancias radioactivas.